pero aquí me desarmó el Señor. Entonces no vino bien. Vine. ¿Cómo viniste hoy, Raquel? Yo, con ganas de seguir, con expectativas de que sea como con una decisión. ¿Cómo viniste hoy delante del Señor, Cris? Agradecida. ¿Cómo viniste, Abigail? Con ganas de aprender más del Señor y que pueda saber. Amén. ¿Cómo vino mi hermana Merceditas? Amén. ¿Cómo viniste, Steven? La verdad cansado, pero después de hacer lo que hoy día me traiga el Señor. Amén. ¿Cómo vino mi hermano Edgar? Dios me trajo. Yo no vine. ¿Cómo vino mi hermana Nancy hoy? Gozosos a recibir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo viniste, Marcela, hoy? Renovar fuerzas. Amén. ¿Cómo viniste hoy, Ezequiel? Bienvenido a los cultos dominicales. ¿Perdón? Contento y con agradecimiento a Dios. Amén. ¿Cómo viniste, Josué, hoy? ¿Cómo viniste, Norita, hoy? Amén. ¿Cómo viniste hoy, Andrés? Alegre a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo viniste, hermano Pablo, hoy? Contento, bendecido, alegre. Amén. ¿Cómo viniste hoy, Marcia? ¿Cómo vino hoy, pastor? Sí, renovar fuerzas. Renovar fuerzas. Amén. Hoy usted va a hacer cuenta que está viviendo hace más de 3000 años atrás. Y va a hacer cuenta que hoy se está festejando el día anual de la ley de Moisés, de lo que él dijo. Y traerás cada año tu ofrenda, ¿sí? Y usted va a hacer cuenta que hoy es ese día especial, que usted ha venido trayendo su macho cabrío, qué sé yo, sus palomas, qué sé yo, su quintal de efo, yo no sé. Sí, ¿qué vas a traer? ¿Qué estás trayendo? Yo necesito que me des algo bien claro. Recuerden que usted se preparó un año. Los que saben de esto me va a dar una buena respuesta. ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? Un corderito. ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a traer, Nancy? ¿Qué vas a traer, hermano Edgar? ¿Qué vas a traer, Steven? Unas caderas. ¿Qué va a traer mi hermana Mercedes? ¿Qué va a traer mi hermano Pablo? Los corderos más grandes y más gordos que tenía. ¿Qué vas a traer, Andrés? ¿Qué vas a traer, Norita? Un cordero que le haya cuidado tanto para Dios, lo mejor. ¿Qué vas a traer, Josué? ¿Qué vas a traer, Santiago? ¿Qué va a traer, Pastor? Las palomitas. ¿Qué va a traer, hermano Santiago? Un cordero sin defectos. ¿Qué va a traer, Marcia? El mejor vino. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que están aquí, oh bendito Rey. Gracias, amado Señor, porque esa es tu voluntad, Señor. Tú has traído a tu pueblo, bendito Rey, y has traído, Señor, a las personas a quien tú invitaste, Señor. Y quienes, Señor amado, escucharon tu voz, oh Padre Celestial, y hoy están en este lugar, oh bendito Jesús.
Tal vez, Señor, te acercaste a muchas personas, Señor. Te acercaste a muchos de tus hijos, oh bendito Rey. Pero ellos no quisieron escuchar tu voz. Ellos no quisieron obedecer, Señor amado, a tu ley, Padre. Por eso no están aquí, Señor. Pero estamos, Padre Celestial, a todos aquellos que nos dijiste: hoy te invito a mi banquete, donde te daré de comer la mejor comida. Y yo, entendiendo, Señor, que había necesidad en mi vida, yo he venido, Padre. Entendiendo, Señor, que necesito comer, Padre, aunque no sea el mejor banquete, aunque tal vez, Señor, tenga que estar cogiendo, Señor, las migajas que caen, Señor, de la mesa, pero quiero estar aquí, Señor. Aunque tal vez, Señor, no me considere digno, digna, Señor, pero estoy aquí, Padre. Tal vez escondida con las peores ropas, Señor, pero estoy aquí, Señor. Y quiero entender, oh Padre Celestial, lo que tú demandas de mí, Señor. ¿Qué es lo que tú demandas de mí, amado Señor? Hoy, Señor, quiero que se abra el velo, Señor. Abre el velo, Padre, y que podamos entender tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino ponerla en práctica. Oh bendito Rey, hoy yo me pongo delante de ti, mi Señor. Hoy, Señor, yo me pongo delante de ti, Señor. Primero, Padre, pidiéndote perdón, Señor, por mis pecados. Pidiéndote perdón, Señor, por mis actitudes. Pidiéndote perdón, oh Padre Celestial, por mis pensamientos, Señor. Perdóname, Señor, porque tal vez, oh Padre Celestial, hacemos cosas, Señor, sin darnos cuenta, pero terminamos lastimando, Señor. Perdóname, Padre, que me perdones, Señor amado, todo aquel a quien yo he ofendido, Señor. Y perdono, Señor, a todo aquel, Señor, que me ha ofendido, Padre. Te pido, mi Señor, que esta mañana tú tomes el timón de este barco, Señor. Toma el timón de este barco, Señor. Toma, Señor, la trompeta, Señor, y empieza a tocarla, Señor, lo más fuerte, lo más duro, Señor. Que tu pueblo pueda escuchar, oh bendito Rey, al sumo sacerdote, Señor, a aquel, oh bendito Rey, que quitó, Señor, el pecado del mundo, Padre. Oh bendito Rey, en tus manos me pongo, Espíritu Santo. Guíanos, Señor, y muéstranos, Padre. Muéstranos tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, hoy nos ponemos en tus manos y declaramos la bendición sobre este pueblo, Padre, y sobre todo libertad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Primero quiero empezar diciendo, pastor, te amo mucho. Y perdóname, ¿sí? Sí, mamá, yo también te amo mucho, te perdono. Te amo mucho. Bueno. ¿Qué ofrenda debo traer? Yo había puesto otro título, pero creo que el mejor es ¿qué ofrenda debo traer? Y casi das el mensaje, Santiago. Vamos a ir a Hebreos 10. ¿Sí? Vamos a ir a Hebreos 10 y vamos a estar leyendo desde el versículo 5. Me dice un amén si Amén. tiene listo. Dice la palabra del Señor:
Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí vengo, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios u ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado por cuanto su voluntad fue cumplida por Jesucristo al ofrecer su cuerpo en sacrificio una sola vez para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. ¿Por qué no le dejas donde en la escuela dominical? Sí, mija, para que tú puedas escuchar. Perdón, ¿no? En el versículo 12. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Así, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para que siempre a los que han sido consagrados a Dios. El mismo Espíritu Santo nos lo confirma al decir: el pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. De modo que cuando los pecados han sido perdonados, no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Amén. Dice sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué Cristo empieza hablando de esa manera? ¡Qué bendición! Que Dios les bendiga. Buenos días. Si quiere expresar su cariño, hágalo. Tiene toda la libertad. Ya vaya. Vaya a pasar para que me cojan la cámara. Oye, pues algo chistoso. La Marcia. Ven. Déjalo ir a... Pero bien.
Acá estoy. Oye, acá Robert. Anda, ya corre. Ahí está la Robert, podemos pasar. Ahí está el Robert. Ahí está Johnny. Siéntate ya, Robert. Luego te cuidas. Sí, ¿qué tal? Terminó. Sí, sí, sí. Yo me resistí a escuchar. Pues ya no pude más. Ya tuve que escuchar. Sí, ya no voy. Ahora sí, sí, respuesta. Solamente sí, Exacto. No voy para allá. Ahí para cuando yo vaya. Amén. Bueno, Dice el Ezequiel que quiere que extiendan un poco más los niños. Dice. bueno. Empecé preguntándoles, mejor dicho, empecé diciendo a Ministerios Casa de Dios que hoy vamos a hacer cuenta de que hoy es un día muy solemne, es una fiesta solemne, ¿sí? Y ha pasado un año y tenemos que presentarnos todos ante el santuario, frente al sacerdote, y tenemos que entregar nuestras ofrendas, ¿verdad? ¿Sí? Pregunté cada uno con qué se presentaba, con qué había venido, qué es lo que había preparado. Y bueno, cada uno me fue diciendo que había traído corderos, machos cabríos, palomas. ¿Qué traes tú, Stalin? ¿Qué trae Joana? ¿Qué trae Mónica? ¿Qué trae Dani? ¿Qué trae Vero? ¿Qué traen ustedes? Va a ceder el cordero a la dama. O sea, ¿de animales específicamente o? Si sabes, si has leído Éxodo, Números, La Moni dice, sabes a lo que ¿De nos... qué estaban hablando? Yo traigo cordero. ¿Ya? ¿Qué trae Joana? Las palomas de paz. ¿Ya? ¿Qué traes, Stalin? ¿Qué traes, Dani? ¿Qué traes, Vero? Amén. Amén. Ya. ¿Qué traes, Vero? Amén. Bueno, habíamos leído Hebreos 10 del 5 al 16, amén. Para que todos nos pongamos a la par, ¿sí? Habíamos estado leyendo. Pero algo que a mí me llama la atención es por qué Cristo empieza diciendo que Dios aborrece los holocaustos, aborrece los sacrificios, ¿sí? Y vamos a estar hablando en esta mañana, sí, de los dos pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Amén. Y ¿por qué Cristo empieza hablando de esa manera en cuanto a los sacrificios y los holocaustos? Si bien es cierto, fue el Padre
por medio de Moisés, quien dio esta ley. Amén. Una ley que debía seguir el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un pacto. Porque el Señor le dijo a Moisés que una vez que ellos hayan entrado a la tierra, ellos deberán recordar, ¿sí? Y cumplir esta ley una vez al año, ¿verdad? Y ellos tenían que llevar una cierta ofrenda, ¿sí? Como por agradecimiento, y una ofrenda que tenía que ver con respecto a los pecados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, vamos a ir un ratito a número 5:15. ¿Qué es lo que dice? Entonces el marido traerá su primera sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Ya. Entonces, una de las razones por las que el Señor, sí, propicia estas leyes era ¿por qué? Porque una vez al año, cuando tenía que acercarse el pueblo de Israel, ellos llevaban, ¿por qué razón? Para recordar el pecado. Sí, para recordar el pecado. Por eso es que en esta ofrenda dice, no deberá poner aceite sobre ella. Sí, porque es una ofrenda de celo. Tiene que ver mucho con cuando dice el Señor, el celo de mi casa me consume. Que tiene mucho que ver con el pecado. Sí, es el pecado que Dios aborrece en la vida de las personas. Sí, por esa razón le dice, no pondrás aceite, porque es un pecado recordatorio. Amén. Ya, entonces, queda claro que cada vez que el pueblo de Israel, sí, venía al santuario, venía ante el sacerdote, sí, preparaba su ofrenda, ¿verdad? Y cada vez que traía esta ofrenda y le entregaba al sacerdote, ¿era por qué? Porque de alguna manera tú estabas recordando el pecado. Sí, y una de las cosas también que le ayudaba era porque una vez al año las personas reconocían el pecado. Sí, ¿por qué una vez al año? Porque era el día solemne, eran las fiestas solemnes. Amén. Ya. Entonces, yo me preguntaba esto. Yo decía, qué raro, ¿no? ¿Usted sí sabía cómo tenía que presentarse el sacerdote para hacer esta fiesta? ¿Qué es lo que debía hacer? ¿Alguien sabe? Marcela, ¿qué era lo que...? Hasta la ropa debía ser apropiado totalmente. Impecable. Integridad. El sacerdote tenía que purificarse de tal manera, sí, que cuando él se pusiera las campanitas, sí, la correa de campanitas, sí, y entraba al lugar santísimo, sí, las campanitas eran para que cuando tú te muevas se oiga, y cuando no se escuchaba es porque ya había muerto. Sí, entonces yo decía, qué raro esto, bien raro esto. Y irónico también, porque el sacerdote, el cual va a ser la preposición, ¿sí? El cual va a ser la consumación, la libación, ¿sí? De este cordero para el derramamiento de sangre y hay el perdón o la redención de los pecados, ¿sí? Él tenía que estar bien preparado. Y yo decía, ¿y por qué no el judío? Cada uno de ustedes me dijo, el cordero, el macho cabrío, las palomas. Y saben que cuando yo hacía esta enseñanza, yo me imaginaba al judío. ¿Sí? Hoy, terminando la fiesta solemne, yendo al pueblo, ¿sí?
volviendo a su lugar de nacimiento y empezar otra vez con el mismo sistema, ¿sí? Tratar de coger al mejor corderito, ¿sí? Hembra, coger a lo mejor que tienes, separarlo, empezar a darle de comer hasta que salga su primogénito, que era lo que Dios quería, ¿sí? Sin mancha, sin imperfecciones, sin nada. Entonces era un tiempo donde ellos prácticamente tenían que cuidar su ofrenda, ¿verdad? Tenían que cuidar la ofrenda, ¿sí? Pero ¿cómo era la vida de ellos? Ellos cuidaban su ofrenda, pero no su vida. O sea, ellos iban y entregaban su ofrenda, la mejor cuidada, sí, durante todo el año. Ellos estaban muy preocupados en cuidar la ofrenda. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Sí, ellos iban, presentaban la ofrenda, hacían toda la ceremonia y el sacerdote le decía: tus pecados te han sido perdonados. Amén. ¿Por qué el Señor empezó a aborrecer esta fiesta? ¿Por qué el Señor empezó a aborrecer las fiestas solemnes, los holocaustos y las ofrendas? ¿Por qué? Se volvió una costumbre y una tradición. Una tradición, un estilo de vida donde ellos prácticamente podían hacer lo que ellos quisieran todo el año. Sí, al fin y al cabo, ellos tenían bien claro que al llevar la mejor ofrenda, sí, le iban a ser perdonados los pecados. Cosa que no era así. Porque la palabra dice que ninguna sangre de los toros ni de los machos cabríos perdona pecados. No lo hace. ¿Por qué Dios había hecho esto? Porque simplemente iba a ser una antesala para ver cómo ellos iban a funcionar, cómo ellos iban a trabajar. Pero el Señor sabía que tenía que haber un pacto eterno. Por eso la Biblia sí trata de dos pactos, el antiguo y el nuevo. Amén. Si bien es cierto, sí, y es aquí donde prácticamente uno ya puede estar preparado a todos aquellos que dicen: pero si en el antiguo pacto están los diezmos y las ofrendas y nadie tiene por qué diezmar y nadie tiene por qué ofrendar, porque en el nuevo pacto Dios ya abolió todo eso. Mentira. Mentira. Porque este pacto lo que está aboliendo son las fiestas solemnes. Todo lo que tenía que ver con solemnidad. Si usted se pone a leer Números, si usted se pone a leer Éxodo, usted se va a encontrar con un montón de leyes que el Señor trae al pueblo para que, por tanto, harás esto, llevarás esto, y que no sé qué, que no sé cuándo, y que y todo, ¿verdad? Sí, eso era ¿para qué? Para que en la vida de ellos empiece a haber una forma de vivir bajo temor, cosa que no hubo con el pueblo de Israel. No hubo. Entonces, mire, ¿usted se imagina si realmente este tipo de ofrendas cada año presentadas ante el sacerdote, sí, ante ese sacerdote, si hubiese habido verdaderamente perdón de pecados, ¿usted cree que la gente tenía que hacerlo siempre? ¿Qué cree? No. ¿Por qué? Porque el Señor decía: si tú has cometido pecado, ¿sí? Si ha habido pecado, deberías presentarte. Entonces, para ellos, sí,
Esto se les hizo una religiosidad. Ellos solo miraban la ofrenda. Sí, solo miraban la ofrenda. Pero no miraban lo demás. No miraban la esencia. ¿Sí? Vamos a ir un ratito a la Biblia. Mira, dice: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí vengo tal como está escrito de mí en el libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Amén. En primer lugar dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios u ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. O sea, el Señor no estaba diciendo que Él iba a quitar la ley. Sí, Él no iba a quitar la ley, pero sí el Señor estaba cansado de que todo el tiempo el pueblo de Israel siempre presente ofrenda, holocausto, sacrificio, ofrenda, holocausto, sacrificio. Sí, como que por esa forma, ese camino, la gente iba a llegar a Dios. Pero al contrario, la ofrenda, el holocausto, lo único que estaba haciendo es separarlo del Señor. Sí, nada ya era suficiente para el Señor. ¿Saben qué es lo que había pasado en el corazón del hombre? Cuando uno ya cierra la verdad ante Dios, ¿qué pasa con el corazón? Se endurece. Tú ya no puedes reconocer lo bueno y lo malo. Para ti ya no hay una diferencia. Sí. Y te quiero decir algo, hermano. En este tiempo estamos viviendo igual. En este tiempo estamos viviendo igual. Porque en este tiempo hay mucha gente, sí, que ya no tiene una diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y presenta delante de Dios ciertas ofrendas, ciertos holocaustos. A mí me gusta lo que dice en Samuel, ¿verdad? Cuando dice: el Señor aborrece los holocaustos y los sacrificios. ¿No es más bien hacer la voluntad lo que Él ama? En este tiempo, sí, venimos viviendo una vida donde nos acostumbramos, sí, a ser parte de algo o de algún lugar o de alguien. Pero no es que hay un sumo gozo para hacerlo, ¿sí? Por eso es que cuando tú menos te das cuenta, el orar para ti ya no es sumo gozo, sino ya es una necesidad. Y tu vida no debería vivir bajo una necesidad. Tú tendrías que tener una convicción de que lo que haces, sí, es bueno para ti y trae bienestar para tu vida. Amén. Pero eso entra cuando uno ya pierde, porque quizás uno tiene experiencia entre lo bueno y lo malo, pero entra en el conflicto, ya uno no tiene temor de que si peca va al infierno, ¿no? Simplemente vive el día a día y quizás tú después te cuentas, pero ya no hay dolor, ya no hay temor, ya no hay que un conflicto, para vivir una vida como Dios la sabe. ¿Pero eso por qué pasó? Claro. Porque el corazón se endureció. Cuando nosotros queremos ir tras una mentira y ya no estamos tras la verdad, nuestro corazón se endurece. Sí, seguimos aquí, estamos aquí, pero todas las cosas que nosotros hacemos todavía lo vivimos bajo el antiguo pacto. Sí, estamos viviendo un pacto antiguo.
Sí, donde nosotros creemos que en cualquier momento nosotros tendremos que presentarnos delante de Dios, delante del pastor, delante de cualquier persona, sí, y tenemos que hacer una especie de sacrificio en nuestra vida. ¿Para usted no es un sacrificio tratar de dejar el mundo por estar en la iglesia? ¿Mm? Es un sacrificio, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a uno le es duro dejar de pronto una amistad a la cual usted ama entrañablemente. Y aunque sabe que esa amistad le produce mal, le produce daño, le separa de Dios, cuando usted quiere hacerlo, usted lo hace como sacrificio. Como sacrificio. Y lo hace una vez. Y pasan los días, y como solo fue un sacrificio, ¿qué pasa? Vuelve a lo mismo. Otra vez vuelve a lo mismo. ¿Sí? Y después otra vez se presenta delante de Dios y otra vez hace sacrificio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el Señor? Él dice que está cansado de eso. Está cansado de ese estilo de vida que el hombre presenta. Entonces aquí nosotros vemos que Jesucristo viene a separar el antiguo pacto, a separarlo, no a dejarlo, a separarlo de mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida está lejos de Dios. Cumplo la ley, cumplo las ordenanzas, pero mi corazón está fuera de Él. Fuera de Él. Entonces Dios necesitaba preparar a un hombre, sí, que sea como tú y como yo, que pudiéramos entender que el pacto que Él iba a hacer con nosotros iba a ser eterno. La diferencia del antiguo pacto con este pacto, sí, es que en el antiguo pacto todo el tiempo tú estás recordando tu pasado. Todo el tiempo recuerdas tu pasado. Todo el tiempo. Aunque Dios te haya perdonado, ¿por qué lo recuerdas? Porque lo vuelves a practicar. Sí, lo vuelves a hacer. Y aunque no lo hicieras visiblemente o tangiblemente, ¿qué es lo que pasa en tu mente y qué es lo que pasa en tu corazón? Está allí. Está allí. Entonces, Cristo Jesús vino. Y dice la palabra que cuando Él vino, sí, dice que Él se llevó todos los pecados y no tiene memoria de ellos. Y no tiene memoria de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de nosotras las personas? Sí, que todo queremos hacerlo con facilidad, con confort, sin confrontamiento. Es creer que cuando nosotros entramos al nuevo pacto, sí, está ya todo hecho. Y no entendemos esto. Mira, vamos a ir más abajo. Dice, el 9 dice, y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado por cuanto su voluntad fue cumplida por Jesucristo, al ofrecer su cuerpo en sacrificio una sola vez para siempre. Vamos a ir un ratito a Mateo 26:39. Amén. Dice, y adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero,
sino lo que quieres tú. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. ¿Por qué estamos hablando de esto? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía un año para preparar su ofrenda. Y la preparaba de la mejor manera, ¿verdad? Jesucristo era la ofrenda. O sea, tremendo porque podemos decir que tú dijiste algo que según lo sucedido parece ser cierto, que es el que ellos pecaban, hasta se puede decir deliberadamente, ¿no? Sí, con tal de preparar la ofrenda. O sea, ellos, o sea, en todo caso, ellos tenían puesto la esperanza o la fe en la ofrenda que van a presentar más que en la que Dios va a recibir. Por eso es que ellos preparaban la ofrenda de mejor manera. Así es, Tremendo. pero nunca preparaban su vida. Tremendo. Jesucristo, No va más. Jesucristo viene a ser el Cordero. Jesucristo viene a ser la ofrenda. Y Jesucristo fue la mejor preparación que hubo aquí en la tierra. Así es. ¿Por qué no animal? ¿Por qué no un animal? Porque en un animal no se podía asemejar la obra de un hombre. Así es. Porque en él no se veía el pecado. Ah, cierto. En Jesucristo tenía que semejarse la obra del hombre. Y él, desde el momento que empezó a servir, él vino ya a hacer ofrenda. Al animal para que se quede. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hacía. ¿Qué es lo que significaba? Que cuando él iba a empezar su padecimiento, como usted y yo, lo primero que salió de su boca y lo que había en su corazón es: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Aunque yo sufra, aunque yo me aflija, sí, aunque yo me desespere, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Sí. La preparación del Cordero, ¿en qué estuvo basada? En la obediencia total hacia Dios. No iba a cambiar nada. Era muy diferente a la que estaba siendo practicada por el hombre. Muy diferente. Sí. Todo el tiempo tratando de llevar ofrenda, todo el tiempo de tratar de hacer lo mejor para Dios, ¿verdad? Porque mis obras yo quiero hacerlas lo mejor posible. Pero ¿qué hay con mi vida? ¿Qué hay con la preparación que debe haber en mi vida? ¿Qué hay con el cuidado que yo debo tener para no entrar en desobediencia, para no entrar en temor y para no permitir que mi corazón se endurezca? ¿Qué hay con eso? Para nosotros, ¿qué es más importante? Tratar de cumplir la ley. Pero no visualizar que cuando Jesús vino como Cordero, Él a nosotros nos estaba dando una escuela de lo que era la verdadera preparación en este camino. Amén. Ayúdenme en Juan 4:34. ¿Qué dice? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su trabajo. Y terminar su trabajo. ¿No pasaba lo mismo con el pueblo de Israel? Ellos no tenían. La obra de ellos estaba terminada ¿cuándo? Cuando llevaban el sacrificio. Cuando ellos estaban en el santuario. Cuando el sacerdote había tomado la ofrenda. Y cuando había la expiación. Para ellos el trabajo era: ay, por fin.
qué alivio. Ya. Para ellos ese era el fin de su trabajo. ¿Sí? Pero para Jesucristo, ¿qué era importante? Hacer su voluntad. Hacer la voluntad. ¿Sí? El pueblo de Israel solo vivía bajo ciertas leyes. Y para ellos esas eran las leyes que ellos debían vivir. Pero no las leyes que eran impuestas todos los días. Como el no robar. Como el no murmurar. ¿Sí? Ellos lo hacían continuamente. Y nosotros podemos ver en el tiempo de Jesús, tan radicales en la ley, que la gente no podía sacar a un burrito cuando se haya caído en la zanja. No podían. ¿No es cierto? Ni ser curado ninguna No podían ser curadas las personas, claro, los sábados. Si se morían, bien muertos estaban. La gente no podía estar en un lugar si no era preparado. Eran expertos en hacer caer a la gente. Eran expertos en provocar a la gente. Eran expertos en la murmuración. Eran expertos en planear cosas detrás de la gente. Eran expertos en comprar a las personas con dinero con tal de hacer la voluntad de ellos. ¿Eso no era una parte de una ley que Dios aborrecía? Pero ellos lo hacían. ¿Y Jesús a qué vino? No vino a romper las leyes. Mejor vino a que se cumpla. A que se cumpla la ley. Pero la ley basada en qué? ¿En la obligación o en el amor? En el amor. En el amor. Entendiendo que el pecado que yo tengo, una vez perdonado, ya no tenía memoria. Mucho contrario al antiguo pacto. Porque cada vez que ellos venían, ellos tenían que recordar el pecado. Claro. Siempre recordaban el pecado. Y era la única oportunidad para ellos declarar el pecado. Solo ahí ellos mostraban públicamente que habían pecado. Es como cuando uno se va donde el padrecito y le dice, bueno, tal vez no le traje ofrenda, pero le traje limosna. Y le empiezas a declarar tu pecado. Y para expiar tus pecados te dicen, vaya y ore 3000 veces el Padre Nuestro. Y uno tiene que estar así. Padre Nuestro que estás en el cielo, una vez. Padre Nuestro, 3000. Ya, acabé. Y sales a la puerta y vuelves a caer en el mismo pecado. Ay, que alhaja. ¿Cómo siempre te presentabas delante de ellos? Con el mismo pecado. Pero cuando Jesús viene, déjame decirte que hay mucha gente que vuelve a vivir lo mismo. Vuelve a vivir lo mismo. Entonces, aunque haya un nuevo pacto, no se ha roto el antiguo pacto. Seguimos viviendo con los rudimentos viejos. Con los rudimentos viejos. Porque déjeme decirle que el vivir para Cristo es vivir por fe. Es fe. Es creer, hermanos, primeramente, que lo que Dios hizo en mi vida pasada, Él ya lo hizo. Y ya no existe más. No hay remisión de pecados por eso. Porque Él ya se llevó y Él ya no tiene memoria, dice. La palabra dice que ya no tiene memoria. Si ya no tiene memoria, ¿por qué yo insisto en traer siempre esa ofrenda delante de Dios? ¿Por qué insisto?
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Mire, vamos a ir más abajo. Mire, en el 11 dice: todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Así es. Escuche, el sacerdote, los sacerdotes, sí, en el tiempo antiguo, ellos tenían autoridad para hacer una obra, pero ellos no quitaban el pecado. El pecado seguía ahí, sí. Por decirlo así, lo único que pasaba era que tú te sentías alivianado porque te habían perdonado el pecado, por la obra que tú habías llevado, por la ofrenda que habías llevado. Pero no era borrado. Pero el pecado no era borrado. Por eso es que volvía otra vez a cometer el pecado. Cuando Cristo viene y Él, como cordero inmolado, derrama su sangre en la vida de cada uno de nosotros, sí, esta sangre tiene tanto poder y tiene tanta autoridad que borra, redime el pecado para siempre, hermanos, para siempre. El problema es mi vida antigua, porque Dios no tiene memoria, pero yo sí quiero tener. Imagínense, como por decirle así, y mirándole a la hermana Merceditas me acordé, por decirlo así, el Señor no tiene memoria de mi pasado.